¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a trabajar con derivadas parciales de orden superior y aquí tenemos el primer ejemplo. Me piden calcular todas las derivadas parciales de segundo orden para la siguiente función. Lo primero que notamos es que aparece en el denominador una expresión y, la cual podemos subir. Entonces voy a hacer ese arreglo. Vamos a reescribir la función de esta manera. Si yo subo este y, quedaría como y a la menos 1. Y ahora se me va a facilitar más el cálculo de la derivada. Vamos a calcular primero la derivada parcial de z con respecto a x. Y lo que hay que decir es que, bueno, la x va a ser derivable y la y va a ser tomada como una constante. Si yo derivo el primer término, voy a bajar el 3/4 como coeficiente y al exponente 3/4 le voy a quitar 1. Eso va a ser x a la menos 1/4. El siguiente término, como tiene y, va a ser una constante, entonces esta derivada sería 0. Con el último término, bajamos el menos y derivamos x al cubo, siendo esto 3x al cuadrado. Y agregaremos el y a la octava. Y ahí tenemos ya la primera derivada de z con respecto a x. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de z con respecto a x siempre. Y para ello nos vamos a basar en el resultado que tenemos acá de la primera derivada. Y recordando que la variable que voy a derivar es x y la y será tomada como una constante. Entonces vamos a comenzar con el primer término. Ya tengo y a 3/4. Si derivamos x a la menos 1/4 hay que bajar el menos 1/4 como coeficiente a multiplicar. Y a menos 1/4 le quitamos 1, quedando al final esto como x a la menos 5/4. En el segundo término vamos a colocar el 3 y derivamos la x cuadrada, haciendo esto 2x. Y agregamos al final y a la octava. Trabajando esto un poquito, tenemos que si yo multiplico 3/4 por menos 1/4 me da como resultado menos 3/16. Agregamos x a la menos 5/4. En el siguiente término hay que multiplicar menos 3 por 2, eso es menos 6. Y colocamos la parte literal, x factor de y a la octava. Y ahí tenemos ya la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Ahora vamos a encontrar lo que se llama la derivada cruzada o mixta. Si usted se fija en la notación, en la parte de abajo aparece la simbología de derivada parcial de x y derivada parcial de y. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tomar como referencia la expresión que está a la derecha. Aquí dice parcial de y. Entonces yo me puedo basar en la parcial de x, que fue la primera que encontramos, y luego derivar con respecto a y. Significa que la variable que voy a derivar yo va a ser la y y la x va a ser una constante. Si yo hago eso, voy a tener lo siguiente. Me estoy basando en la primera derivada para luego aplicarle la derivada parcial de y. La primera derivada es esta. Entonces, como aquí en este término aparece solo x, es una constante. Esto sería 0. Me paso directamente al segundo término. Aquí aparece la y. El menos 3 y la x cuadrada van a ser una constante. Y solo voy a derivar el y a la octava, siendo esta su derivada 8y a la séptima. Ahora, trabajando eso un poquito, yo tengo que poder multiplicar el menos 3 por 8, eso me da menos 24, y agregamos la parte literal x cuadrado y y a la séptima. Y ahí tenemos la derivada mixta o cruzada. Vamos a encontrar ahora la derivada parcial de z con respecto a y. La función es la misma, hacemos la transformación que ya conocimos al inicio y empezamos a calcular esa derivada parcial de z con respecto a y. Ahora la x va a ser una constante, quiere decir que si yo derivo este primer término va a ser 0. Y si derivo el segundo término y aparece la y, voy a colocar el menos 5 y derivo y a la menos 1. Bajamos el menos 1 como coeficiente y a la y le quitamos 1 en su exponente. O sea que sería y elevado a la menos 1 menos 1. Eso es y a la menos 2. En el segundo término queda fijo menos x al cubo y voy a derivar y a la octava. Bajamos el número 8 como coeficiente y restamos 1 al exponente, sería y a la séptima. Y ahora vamos a trabajar eso un poco y vamos a multiplicar aquí. Menos 5 por menos 1 es 5 positivo y agregamos el y a la menos 2.
En el siguiente término lo reescribimos, primero colocamos menos 8 y luego x al cubo y a la séptima. Y ahí tenemos la derivada parcial de z con respecto a y. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada parcial de z con respecto a y. Es decir, que nos vamos a basar en este primer resultado para derivar nuevamente con respecto a y. La x seguirá siendo una constante. Derivemos el primer término. Si yo derivo 5y a la menos 2, eso sería colocar el 5, bajar el menos 2 como coeficiente y restarle 1 a menos 2, quedándome y a la menos 3. En el siguiente término, el menos 8x al cubo va a ser una constante y solo voy a derivar y a la séptima. Bajo el 7 y le resto 1 a ese exponente, quedándome y a la sexta. Trabajando esto también, voy a tener que si multiplico 5 por menos 2 me va a dar menos 10 y agrego y a la menos 3. En el siguiente término multiplico 8 por 7 y me queda menos 56 y agrego las partes literales que son x al cubo y y a la sexta. Y ahí tenemos la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Me falta encontrar la derivada cruzada o mixta. Ahora va a tener una variación. Si ustedes recuerdan en el primer caso que vimos de derivada parcial cruzada, aparecía en primera instancia en el denominador la x y luego la y. Ahora ha cambiado la posición. Significa que yo me voy a basar en la primera derivada parcial de y para luego derivar con respecto a x, siempre parcialmente. Entonces, mi primera derivada de y es esta. Y lo que voy a hacer es derivar con respecto a x ahora. Entonces, si estoy derivando con respecto a x, la y es una constante. Quiere decir que si derivo el primer término, esto va a ser 0. Si derivo el segundo término, entonces voy a tener aquí que voy a colocar menos 8. Y al derivar x, me voy a bajar el 3 como coeficiente y me va a quedar x al cuadrado. Y agregamos la parte que quedaría fija, que es y a la séptima. Multiplicando eso me va a quedar que menos 8 por 3 es menos 24, x cuadrada y a la séptima. Y si ustedes van a revisar la derivada parcial cruzada que hicimos anteriormente, obtuvimos el mismo resultado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo haga las derivadas parciales cruzadas o mixtas, voy a obtener el mismo resultado generalmente. Así que hasta aquí llegamos con el ejercicio y espero que haya sido comprendido.